Una niña lleva a su hermana gemela a la comisaría. Papá le hizo algo. La policía queda horrorizada. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Esperamos que este viaje toque tu corazón. Disfrútala. El sol de verano ardía sin piedad sobre el pequeño pueblo de Millbrook, Tennessee. El calor brillaba sobre el pavimento agrietado mientras Annie Hayes, de 6 años, empujaba una vieja carretilla de madera por la calle principal. Cada paso hacia adelante enviaba una punzada de dolor a través de sus pies descalzos, pero no se detenía. No podía detenerse. Dentro de la carretilla yacía su hermana gemela, Elsie, acurrucada débilmente, con su pequeña barriga hinchada y su rostro pálido como la porcelana. La respiración de Elsie era superficial, sus ojos entrecerrados. «Solo un poco más, Elsie», susurró Annie, con la voz quebrada. «Ya casi llegamos». La gente en la acera se detenía y miraba. Algunos susurraban entre sí, sus rostros retorcidos en confusión y preocupación, pero nadie se acercaba, nadie ayudaba. Los brazos de Annie ardían. Sus diminutas manos agarraban los mangos de madera gastados tan fuerte que las astillas se clavaban en sus palmas. El sudor corría por su rostro manchado de tierra, mezclándose con lágrimas que ni siquiera se daba cuenta de que estaba derramando. La rueda oxidada de la carretilla chirriaba con cada vuelta, anunciando su lucha al mundo. El corazón de Annie latía en su pecho, como un tambor. No entendía qué le estaba pasando a su hermana, solo que Elsie había estado empeorando durante semanas, y su padre ya no despertaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Annie lo vio. La estación de policía de Millbrook. Sus paredes de ladrillo parecían brillar bajo la luz de la tarde, como un faro de esperanza. Con su última pizca de fuerza, Annie empujó la carretilla por la pequeña rampa que conducía a la entrada. La puerta se abrió cuando un oficial salió, con una taza de café en la mano. Se congeló, sus ojos se abrieron en shock. «Por favor, gritó Annie con la voz quebrada. «Por favor, ayuden a mi hermana, algo está mal con ella». La taza de café cayó al suelo con estrépito. En segundos, los oficiales salieron del edificio. Una mujer de rostro amable en uniforme, la oficial Diane Carter, corrió hacia la carretilla y levantó a Elsie cuidadosamente en sus brazos. «Oh, Dios mío», susurró Diane, sintiendo lo ligera que era la pequeña niña. «Cariño, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus padres?» Annie se derrumbó de rodillas, exhausta y temblando. Alrededor de su cuello colgaba una simple cadena de plata con la mitad de un colgante en forma de corazón. Lo apretó con fuerza, como si contuviera toda la fuerza que le quedaba. «Papá, ya no despierta», susurró Annie, con voz apenas audible. «Y él sí, sigue sufriendo. Su pancita se puso tan grande. No sabía qué hacer. Solo tenía que traerla aquí». La garganta de Diane se apretó. Miró a la valiente niña arrodillada en el pavimento, luego a la frágil criatura en sus brazos. «Hiciste lo correcto, cariño», dijo Diane suavemente, arrodillándose al nivel de Annie. «Eres muy, muy valiente. Vamos a ayudar a tu hermana ahora, ¿está bien?» Annie asintió, demasiado cansada para hablar. Cuando llegaron los paramédicos y comenzaron a revisar los signos vitales de Elsie, Diane colocó suavemente una mano sobre el hombro de Annie. «¿Cómo te llamas, cielo?» «Annie», susurró. «Y ella es Elsie. Es mi gemela. Nosotras siempre estamos juntas». El corazón de Diane se hizo 1000 pedazos. «Ya no más», prometió en voz baja. «De ahora en adelante nos aseguraremos de que ambas estén a salvo». Pero cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y las sirenas comenzaron a sonar, una pregunta resonó en la mente de Diane, una pregunta que la perseguiría durante días. ¿Qué tipo de vida habían estado viviendo estas niñas? ¿Y cómo nadie se había dado cuenta?
La sala de espera del hospital zumbaba con actividad tranquila. Annie estaba sentada rígida en una silla de plástico, su pequeña mano agarrando el colgante de medio corazón alrededor de su cuello, sus ojos fijos en las puertas dobles, por donde se habían llevado a Elsie. La oficial Diane Carter se sentó a su lado, con un plato de galletas y un jugo sin tocar en la mesa entre ellas. «Annie, cariño», dijo Diane gentilmente, «¿puedes contarme sobre tu familia?» Annie no apartó la mirada de las puertas. Su voz salió plana, como si hubiera contado esta historia 1000 veces a sí misma. «Mami se enfermó cuando éramos pequeñas. Muy, muy enferma. Papá dijo que se fue al cielo cuando teníamos 2 años. Ya no recuerdo mucho su rostro». El pecho de Diane se apretó. «¿Y tu papá?» «Robert Hayes». Los dedos de Annie trazaban el colgante. Después de que mami se fue, papá dejó de sonreír. Se sienta mucho en el sofá ahora. A veces no despierta por un día entero. ¿Tu papá trabaja, cielo?» Annie negó con la cabeza. Solía trabajar en la fábrica, pero ya no lo necesitaban. Después de eso, todo se volvió más difícil. ¿Más difícil? ¿Cómo? Annie finalmente volteó hacia Diane. Sus ojos, tan jóvenes pero cargando un peso imposible, brillaban con lágrimas. «A veces no hay comida. Elsie y yo pretendemos que estamos teniendo un gran banquete. Usamos nuestra imaginación. Hace que el hambre no duela tanto». Diane tuvo que apartar la mirada. 15 años como oficial, y nada había cortado tan profundo. «¿Y este collar?», preguntó Diane suavemente. Annie se iluminó ligeramente. Jaló la cadena hacia adelante, la mitad de un corazón con bordes irregulares. «Mami nos dio collares a juego antes de que se pusiera muy enferma. Rompió un corazón por la mitad. Yo tengo esta parte, él sí tiene la otra. Ella dijo que mientras tengamos estos siempre estaremos juntas, incluso si ella no puede estar con nosotras». Una lágrima escapó por la mejilla de Annie. «Lo prometimos». Diane apretó su mano. «Esa es una hermosa promesa». El silencio se extendió entre ellas. Luego Annie susurró: «Elsie va a estar bien». Diane quería prometerlo, pero había aprendido hace mucho a no hacer promesas que no pudiera cumplir. «Los doctores están haciendo todo lo posible. Tu hermana es una luchadora, igual que tú». Annie asintió, luego se recostó sobre el hombro de Diane. En minutos, se quedó dormida, agarrando el colgante, susurrando el nombre de su hermana. Diane sacó su teléfono y llamó a Servicios de Protección Infantil, con la mandíbula tensa. Mientras el teléfono sonaba, miró el rostro manchado de tierra de Annie, las astillas en sus palmas, el collar brillando bajo las luces brillantes. Estas niñas merecían mucho más. La llamada se conectó. «Habla la oficial Carter, policía de Millbrook. Necesito reportar 2 niñas en necesidad crítica de intervención». Annie se movió en su sueño murmurando: «No me dejes, Elsie». 20 minutos. Después, Diane y su compañero, el oficial Marcus Williams, llegaron a la dirección que Annie les había dado. La casa estaba al final de un camino de grava en las afueras de Millbrook. Una pequeña estructura hundida con pintura descascarada y ventanas rotas parcheadas con cartón. El jardín estaba cubierto de maleza. Bolsas de basura se apilaban cerca del porche, algunas desgarradas por animales. Una cerca oxidada de alambre apenas se mantenía en pie. «Jesús», murmuró Marcus mientras se acercaban a la puerta principal. Diane tocó firmemente. «Señor Hayes, policía de Millbrook, necesitamos hablar con usted». Sin respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Todavía nada. Marcus probó la perilla. Giró fácilmente, sin seguro. Intercambiaron una mirada antes de entrar. El olor los golpeó primero. Aire rancio, basura vieja, algo agrio y descuidado. Diane se cubrió la nariz y avanzó hacia el interior oscuro. La sala era un campo de batalla de botellas vacías, ceniceros desbordados y papeles esparcidos.
Platos sucios se apilaban en cada superficie. Pero en medio del caos, surgieron pequeños detalles desgarradores. Un dibujo descolorido pegado en la pared de la cocina, mostrando dos niñas tomadas de la mano. Platos de plástico con personajes de caricatura apilados en el fregadero. Un conejo de peluche roto tirado en el piso cerca del sofá. Y en ese sofá, medio enterrado bajo una manta manchada, yacía Robert Hayes. «Señor», llamó Diane con firmeza, sacudiendo su hombro. «Señor». «Hayes, despierte». Robert se movió gruñendo. Sus ojos se abrieron lentamente, inyectados de sangre y confundidos. Cuando vio los uniformes, el pánico cruzó su rostro. «¿Qué? ¿Dónde?» Se sentó demasiado rápido, tambaleándose. «¿Qué está pasando?» «¿Dónde están sus hijas, señor Hayes?», exigió Diane. Robert parpadeó. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Luego se congeló. «Annie. ¿Elsie?» Su voz se quebró. «¿Dónde están mis niñas?» «Su hija Annie trajo a su hermana a la estación de policía esta tarde», dijo Marcus sombríamente. «La otra Elsie está en el hospital. Está muy enferma». El color se drenó del rostro de Robert. «¿Enferma? ¿Qué quieren decir con enferma?» «¿Cuándo fue la última vez que llevó a Elsie a un doctor?», preguntó Diane. Robert tartamudeó, sus manos temblando. Ella siempre fue la más callada. Dormía mucho. Pensé que solo estaba cansada. Iba a llevarla cuando tuviera dinero para... «Está en insuficiencia hepática, señor Hayes», interrumpió Diane fríamente. «Su hija ha estado muriendo, y usted ni siquiera se dio cuenta». El rostro de Robert se desmoronó. Miró alrededor de la habitación sucia. Las botellas vacías, el dibujo de sus hijas. En la pared. Su respiración vino en jadeos irregulares. No sabía que era tan grave. Lo juro. Diane sintió la ira subiendo en su pecho. Pero algo más también. Piedad. Este no era un monstruo. Era un hombre roto que había dejado de vivir años atrás. «Necesita venir con nosotros, señor Hayes», dijo Marcus en voz baja. «Necesitamos su declaración». Robert se levantó inestablemente, sus ojos fijos en el dibujo. ¿Están bien?» Diane no respondió. Simplemente señaló hacia la puerta. Mientras lo llevaban afuera, Robert miró hacia atrás una última vez a la casa, a los restos de... una vida que se había desmoronado pieza por pieza. «Lo intenté», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Juro que lo intenté». Pero ni siquiera él lo creía ya. La doctora Miriam Lawson estaba afuera de la sala de examen pediátrico, revisando los resultados de las pruebas de Elsie en su tableta. Su expresión se volvió más grave con cada segundo que pasaba. Diane se acercó, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. «¿Doctora? ¿Cómo está ella?» La doctora Lawson levantó la vista, sus ojos cansados. Tenía 50 y tantos años. Una mujer que había visto innumerables casos en sus 30 años de carrera, pero este claramente la sacudió. «Oficial Carter, podemos hablar en privado». Se movieron a una pequeña sala de consultas. La doctora Lawson cerró la puerta y respiró profundo antes de hablar. «Elsie está sufriendo de insuficiencia hepática avanzada. La hinchazón en su abdomen, lo que llamamos ascitis, es acumulación de líquido causada por su hígado que ya no funciona correctamente». Diane sintió que su estómago caía. ¿Insuficiencia hepática? ¿En una niña de 6 años? Es raro, pero no inaudito. En el caso de Elsie, parece ser una combinación de factores. Una debilidad congénita en su hígado que nunca fue diagnosticada, agravada por desnutrición severa durante un período prolongado. Entonces esto ha estado sucediendo durante meses, posiblemente más de un año. La voz de la doctora Lawson era firme pero teñida de tristeza. Si hubiera sido traída antes, podríamos haber prevenido daño permanente. Tal como está, su hígado está severamente comprometido. Diane cerró los ojos procesando la información.
Cuando la vimos por primera vez pensamos, temimos algo más, algo peor. Sé lo que pensaron, dijo la doctora Lawson gentilmente, pero no encontré evidencia de trauma físico o maltrato de esa naturaleza. Lo que encontré fue negligencia. Negligencia médica nacida de la ignorancia o la incapacidad de acceder a cuidados. Entonces el padre no la lastimó directamente. No. Pero su falta de actuar, de buscar ayuda, de siquiera notarlo. La doctora Lawson se detuvo. El resultado es casi el mismo. Diane se apoyó contra la pared sintiendo el peso de todo. ¿Qué pasa ahora? Hemos comenzado tratamiento para estabilizarla, diuréticos para reducir el líquido, medicamentos para apoyar la función hepática y apoyo nutricional. Necesitará permanecer hospitalizada por al menos 2 semanas, posiblemente más. ¿Se recuperará? La doctora Lawson vaciló. Sobrevivirá, oficial, pero ¿recuperación completa? Su hígado nunca funcionará a capacidad normal. Necesitará tratamiento continuo, monitoreo, medicamentos por el resto de su vida. Tendrá limitaciones. Las palabras pesaban en el aire. Esa niña pequeña salvó la vida de su hermana hoy, continuó la doctora Lawson. 1 semana más, tal vez 2, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Diane pensó en Annie, descalza, exhausta, empujando esa carretilla a través del calor. Ardiente porque sabía que algo estaba terriblemente mal. ¿Puedo verla?, preguntó Diane. Está durmiendo ahora, pero sí. ¿Y oficial? La voz de la doctora Lawson se suavizó. La hermana, Annie, sigue preguntando por ella. No deberían estar separadas por mucho tiempo. Estas niñas ya han pasado por... Suficiente. Diana asintió y se dirigió al ala pediátrica. A través de una pequeña ventana, pudo ver a Elsie acostada en la cama del hospital, tubos y monitores rodeando su diminuto cuerpo. Se veía imposiblemente pequeña y frágil. Esto nunca debió haber sucedido, pensó Diana amargamente. Pero había sucedido. Y ahora de alguna manera necesitaban recoger los pedazos. A la mañana siguiente trajeron a Annie al hospital. Apenas había dormido, rechazó el desayuno y preguntó por Elsie cada 5 minutos. Cuando Diane la condujo a través de las puertas del ala pediátrica, los ojos de Annie escanearon frenéticamente cada habitación. ¿Dónde está? ¿Dónde está Elsie? Habitación 304, cariño. Justo por aquí. Annie echó a correr. Se detuvo abruptamente en la puerta, conteniendo el aliento. Elsie yacía en la cama del hospital, conectada a tubos y cables, monitores pitando suavemente a su lado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando vio a Annie, intentó sonreír. «Viniste», susurró Elsie débilmente. La compostura de Annie se destrozó. Corrió hacia la cama, lágrimas corriendo por su rostro, y agarró la mano de su hermana. «Estoy aquí. No te dejaré». Una enfermera se acercó gentilmente. «Cariño, tienes que tener cuidado. Déjala quedarse». Todos se voltearon. Margaret Holloway, una enfermera veterana con cabello plateado y ojos amables, estaba en la puerta. «Déjala quedarse», repitió Margaret firmemente. «Se necesitan la una a la otra». Enfermera más joven asintió y retrocedió. Annie subió cuidadosamente al borde de la cama, sentándose cerca sin molestar los tubos. Sostuvo la mano de Elsie con fuerza. «¿Te duele?» «Un poquito, pero está mejor ahora. Viniste». Annie comenzó a hablar, historias divagantes sobre princesas valientes y bosques mágicos, cualquier cosa para distraer a Elsie. Habló de aventuras que tendrían algún día, lugares a los que irían juntas. Margaret observaba desde la puerta, sus ojos brillando. Algo sobre estas 2 niñas, su vínculo, su resistencia, tocó un lugar en su corazón que había mantenido cerrado durante años. Había perdido a su propia hija hace una década. Un accidente. Rápido. Final. Desde entonces, se había sumergido en el trabajo.
Pero al ver a Annie consolar a Elsie, viendo sus collares de medio corazón brillando bajo las luces, Margaret sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Voy a cuidarlas, le dijo Margaret a Diane en voz baja. Personalmente. Mientras Annie continuaba sus historias, Elsie se quedó dormida con una pequeña sonrisa, su mano envuelta alrededor de la de Annie. Margaret cubrió a ambas niñas con una manta y susurró: «Están a salvo ahora». Las 2. En la estación de policía, Robert Hayes estaba sentado en una sala de interrogatorio, sobrio por primera vez en meses. Las luces fluorescentes duras lo hacían parecer mayor de sus 38 años. Diane se sentó frente a él, su expresión dura pero no cruel. «Señor Hayes, cuénteme todo, desde el principio». Las manos de Robert temblaban sobre la mesa. Su nombre era Sarah, mi esposa. Se enfermó cuando las niñas apenas caminaban. Cáncer. Fue rápido. 9 meses desde el diagnóstico hasta... No pudo terminar. Después de que murió lo intenté. Juro que lo intenté. Pero cada vez que miraba a Annie y Elsie, solo veía su rostro. Era como perderla de nuevo, cada día. Su voz se quebró. Empecé a beber para olvidar. La fábrica me despidió. Las cuentas se acumularon. Y simplemente dejé de intentarlo. Diane revisó sus notas. No tiene antecedentes penales. No hay violencia. Los vecinos dijeron que se mantenía aislado. Nunca quise lastimarlas, dijo Robert desesperadamente. Simplemente no pude ser lo que necesitaban. Elsie ha estado enferma durante meses. ¿No lo notó? Ella siempre fue callada. Dormía mucho. Pensé que estaba cansada. Se cubrió el rostro. No vi que mi propia hija estaba muriendo. La puerta se abrió. Karen Mitchell, una trabajadora social, entró con una carpeta. Señor Hayes, sus hijas están siendo puestas bajo custodia temporal del Estado pendiente de investigación. La cabeza de Robert se levantó bruscamente. No, por favor. Conseguiré ayuda. Yo... Puede trabajar hacia la reunificación si completa los programas requeridos, dijo Karen firmemente. Pero ahora mismo, esas niñas necesitan seguridad. Colocó papeles frente a él. Firme aquí. Robert miró los documentos, lágrimas corriendo. Sus manos temblaban mientras tomaba la pluma. Lo perdí. Todo. Mi esposa, mi trabajo. Y ahora, ellas. Firmó. Mientras Diane lo escoltaba afuera, Robert se detuvo, mirando hacia atrás a la mesa donde había entregado a sus hijas. Dígales que lo siento. Diane no respondió. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde. A la mañana siguiente, Karen llegó al hospital para llevar a Annie a un refugio temporal. Margaret se lo había explicado gentilmente, pero Annie entendió lo que estaba pasando. La estaban separando de Elsie. «¡No!», gritó Annie, aferrándose a la barandilla de la cama. «No puedo dejarla. Por favor». «Annie, cariño, es solo por un tiempo», dijo Karen suavemente. «Elsie necesita quedarse aquí para el tratamiento y tú necesitas un lugar seguro para dormir». «Dormiré aquí. No necesito nada más». Margaret se arrodilló a su lado, tomando las manos temblorosas de Annie. «Annie, escúchame. Tu hermana necesita descanso para mejorar. Puedes visitarla mañana, lo prometo». El rostro de Annie se desmoronó. Miró a Elsie, quien lloraba en silencio en la cama, demasiado débil para protestar. «No te vayas», susurró Elsie. Annie se inclinó y besó la frente de su hermana. «Volveré. Lo prometo». Karen guió gentilmente a Annie. Con cada paso por el pasillo, Annie se volteaba, viendo a Elsie hasta que la puerta se cerró entre ellas. El refugio era limpio y brillante, lleno de otros niños. Pero Annie se sentó sola junto a la ventana, negándose a comer o hablar. Por la noche, se acostó en una cama desconocida, mirando al lino techo. El silencio era insoportable. Sin el sonido de la respiración de Elsie a su lado, sin historias susurradas en la oscuridad.
Annie sacó un papel y crayones del estante. Dibujó a Elsie, su sonrisa, sus ojos, el collar alrededor de su cuello. Dibujó imagen tras imagen, escondiéndolas bajo su almohada como tesoros. Cuando la supervisora del refugio la revisó, Annie estaba sentada, agarrando su collar de medio corazón. ¿No puedes dormir, cielo? Annie negó con la cabeza. Elsie me necesita. Tiene miedo sin mí. Está siendo cuidada por doctores maravillosos. Pero Annie no estaba escuchando. Miraba por la ventana hacia el brillo distante de las luces del hospital. Tengo que volver con ella. Mientras tanto, en el hospital, Elsie yacía despierta, preguntando a cada enfermera que pasaba. ¿Dónde está Annie? ¿Cuándo regresa? Margaret se sentó con ella, sosteniendo su pequeña mano. Pronto, cariño. Muy pronto. Pero los ojos de Elsie permanecieron fijos en la puerta, esperando a una hermana que no vendría. Annie esperó hasta la medianoche. La supervisora del refugio la había revisado 1 hora antes. Ahora los pasillos estaban silenciosos. Se deslizó fuera de la cama, completamente vestida. Había escondido sus zapatos bajo la manta antes. Cuidadosamente se los ató y se arrastró hasta la puerta. Estaba cerrada, pero había notado antes que la manija estaba floja. La movió gentilmente hasta que el pestillo cedió con un clic suave. Su corazón latía con fuerza. Mientras salía al pasillo, cada sombra parecía viva. Cada crujido de las tablas del piso sonaba como un trueno. Llegó a la puerta trasera y empujó. El aire fresco de la noche entró. Annie corrió. Las calles de Millbrook estaban vacías y oscuras. Las farolas parpadeaban sobre ella, proyectando largas sombras inquietantes. El pavimento estaba frío bajo sus zapatos delgados. Recordaba la ruta del viaje en ambulancia. Izquierda en el gran roble, directo pasando la iglesia, derecha en el semáforo. Sus piernas dolían. Su respiración venía en jadeos irregulares, pero no se detuvo. Un perro ladró desde Mimmenzintosentown, detrás de una cerca, haciéndola saltar. Los faros de un auto aparecieron en la distancia, y se agachó detrás de un buzón hasta que pasó. Solo un poco más. Solo un poco más. En el hospital, Margaret estaba terminando sus rondas, cuando una sensación inquietante se instaló sobre ella. Revisó a Elsie, quien estaba inquieta, murmurando el nombre de Annie en su sueño. «Lo sé, cariño», susurró Margaret. «Yo también la extraño». Entonces su teléfono vibró. El refugio. Su estómago cayó mientras contestaba. «Margaret, es urgente. Annie se fue. No está en su habitación». La sangre de Margaret se heló. «¿Cuándo?» «No lo sabemos. Tal vez hace 1 hora». Margaret colgó y corrió a la entrada del hospital. Escaneó el estacionamiento oscuro, su mente acelerada. ¿A dónde iría? Entonces la vio. Una pequeña figura tambaleándose por el camino de entrada, iluminada por las luces de emergencia. Annie colapsó justo dentro de las puertas de entrada. Margaret corrió hacia ella, acunando a la niña exhausta. Los zapatos de Annie estaban desgastados. Sus pies sangraban. Su rostro estaba manchado con lágrimas y tierra. Tenía que ver a Elsie, jadeó Annie. Tenía que hacerlo. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Oh, cariño, ¿qué hiciste? Por favor, no me mandes lejos otra vez». Margaret la abrazó más fuerte. «Nunca, lo prometo, nunca más». Margaret llevó a Annie a través de los corredores del hospital, ignorando las miradas sorprendidas del personal nocturno. Empujó la puerta de la habitación 304. Elsie estaba despierta, mirando al techo con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando vio a Annie, sus ojos se abrieron. «Annie». Margaret colocó gentilmente a Annie en un catre al lado de la cama de Elsie. En el momento en que sus pies tocaron el colchón, Annie extendió la mano y agarró la mano de su hermana. «Estoy aquí», susurró Annie. «No me voy de nuevo».
Las dos niñas se aferraron la una a la otra, llorando y riendo al mismo tiempo. Margaret retrocedió, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Un administrador del hospital apareció en la puerta, portapapeles en 1960. No. Enfermera Holloway, ¿qué está pasando? Esa niña no debería estar. Se queda, dijo Margaret firmemente, volteándose para enfrentarlo. Estas niñas han pasado por el infierno. Han perdido a su madre, su padre les ha fallado, y han sido separadas cuando más se necesitan. Ella se queda. El administrador abrió la boca para discutir, pero algo en la expresión de Margaret lo detuvo. Asumiré toda la responsabilidad, agregó Margaret, pero no la separaré de nuevo. Vaciló. Luego suspiró. Bien. Pero esto es irregular. También lo es que una niña de 6 años camine kilómetros sola en 1200 medio de la noche para estar con su hermana, dijo Margaret en voz baja. A veces lo irregular es lo necesario. Se fue sin otra palabra. Margaret limpió y vendó los pies de Annie, sus manos gentiles pero eficientes. Annie apenas se estremeció, demasiado enfocada en sostener la mano de Elsie. ¿Te duele?, preguntó Elsie mirando los vendajes. Ya no, dijo Annie con una pequeña sonrisa. Estoy contigo, eso es todo lo que importa. Margaret acercó una silla entre las dos camas y se sentó. Ustedes dos son las niñas más valientes que he conocido. ¿Me harán irme de nuevo?, preguntó Annie, con miedo arrastrándose en su voz. No mientras yo esté aquí, prometió Margaret. Tienen mi palabra. Por primera vez en días, ambas niñas se relajaron. Annie se acurrucó en el catre, todavía sosteniendo la mano de Elsie a través del espacio entre ellas. Margaret tomó un libro infantil del estante. Una historia sobre dos hermanas que tenían aventuras juntas. Comenzó a leer en voz alta, su voz suave y reconfortante. En minutos, los ojos de ambas niñas se volvieron pesados, pero lucharon contra el sueño, temerosas de que si cerraban los ojos, despertarían separadas de nuevo. Está bien, susurró Margaret. Estaré justo aquí, toda la noche, lo prometo. Finalmente, confiando en sus palabras, Annie y Elsie se quedaron dormidas, sus collares de medio corazón subiendo y bajando con cada respiración. Margaret se sentó observándolas durante mucho tiempo. Pensó en su propia hija, la que había perdido hace 10 años en un accidente automovilístico. El dolor nunca había sanado completamente. Se había enterrado en el trabajo, mantenido a todos a distancia, convencida de que nunca podría abrir su corazón de nuevo. Pero al mirar a estas dos niñas pequeñas, tan rotas pero tan llenas de amor una por la otra, algo cambió dentro de ella. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez todavía había espacio en su vida para el amor. Tal vez estas niñas la necesitaban tanto como ella las necesitaba a ellas. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana del hospital, Margaret tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. Para el mediodía del día siguiente, la noticia del viaje nocturno de Annie se había filtrado a los medios locales. Una recepcionista del hospital lo había mencionado a una amiga, quien se lo contó a un reportero. Y de repente la historia estaba en todas partes. Niña de 6 años camina kilómetros sola para alcanzar a su hermana enferma, decía el titular en la Gaceta de Millbrook. Las estaciones de televisión locales lo recogieron. Para la noche, la historia de Annie y Elsie se estaba compartiendo en todo Tennessee y más allá. Las líneas telefónicas del hospital se iluminaron. Llegaron donaciones, dinero, juguetes, ropa, ofertas de ayuda. Extraños de todo el estado enviaron cartas, tarjetas y regalos dirigidos simplemente a las hermanas valientes. Margaret protegió a las niñas de la mayor parte, pero el torrente de apoyo era imposible de ignorar. Llegaron voluntarios con paquetes de cuidado. Un restaurante local envió comidas. Una juguetería donó una montaña de animales de peluche.
Pero la atención de los medios no fue toda positiva. En línea, la gente hizo preguntas difíciles. ¿Cómo nadie notó que estas niñas estaban sufriendo? ¿Dónde estaban los vecinos? ¿Los maestros? ¿El sistema? Ese padre debería estar en prisión. La comunidad de Millbrook sintió el peso de la culpa colectiva. ¿Cómo dos niñas pequeñas habían pasado tan completamente desapercibidas? En la estación de policía, Diane atendió llamadas de reporteros y ciudadanos preocupados. Dio declaraciones cuidadosamente redactadas, protegiendo la privacidad de las niñas mientras reconocía el fracaso del sistema. «Estamos trabajando para asegurar que esto no vuelva a suceder», le dijo a un reportero. «Pero ahora mismo, nuestro enfoque está en la recuperación y el futuro de Annie y Elsie». Margaret fue abordada varias veces por periodistas que querían entrevistas, fotos, declaraciones. Ella las rechazó todas. «Estas niñas merecen paz, no publicidad», dijo firmemente. «No son una historia. Son niñas que necesitan sanación». En la habitación del hospital, Annie y Elsie desconocían la atención. Pasaban sus días leyendo libros que Margaret traía, dibujando imágenes y redescubriendo lentamente lo que se sentía ser cuidadas. Pero en una celda de detención al otro lado del pueblo, Robert Hayes estaba sentado viendo la cobertura noticiosa en un pequeño televisor. Cuando el rostro de Annie apareció en la pantalla, su expresión determinada mientras empujaba esa carretilla se desmoronó completamente. Vio la ira de la comunidad dirigida hacia él. Leyó los comentarios llamándolo monstruo, exigiendo justicia. Y sabía que tenían razón. Les había fallado en todas las formas posibles. Esa noche, Robert le pidió a un guardia papel y pluma. «Necesito escribir algo», dijo en voz baja. «Para mis hijas». El guardia vaciló, luego asintió. «Que valga la pena». Robert se sentó en el pequeño escritorio de su celda, la pluma suspendida, sobre el papel en blanco. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podrían las palabras reparar el daño que había causado? Pero tenía que intentarlo. Comenzó a escribir. «Queridas Annie y Elsie, no espero que me perdonen. No lo merezco. Pero necesito que sepan algo». Su mano tembló mientras continuaba. Lágrimas manchando la tinta. Mientras tanto, Margaret se sentó entre las camas de las niñas, leyéndoles otra historia. Annie estaba acurrucada al lado de Elsie ahora, ambas escuchando atentamente. Cuando la historia terminó, Elsie preguntó en voz baja, «Margaret, ¿vamos a estar bien?» Margaret miró sus rostros esperanzados, tan jóvenes, pero ya cargando tanto dolor. «Sí, cariño», dijo, sinceramente con cada fibra de su ser. «Van a estar más que bien». Porque Margaret ya había tomado su decisión, ya había comenzado el papeleo. Estas niñas necesitaban un hogar, y ella las necesitaba tanto como ellas. A ella. Pasaron 2 semanas. El frenesí mediático gradualmente se apagó, reemplazado por el trabajo tranquilo y constante de la sanación. La doctora Lawson monitoreaba cuidadosamente el progreso de Elsie. Los medicamentos estaban funcionando. La función hepática se había estabilizado. La hinchazón en 1960. Su abdomen había disminuido significativamente. Pero la realidad permanecía sin cambios. «Está respondiendo mejor de lo que esperaba», le dijo la doctora Lawson a Margaret una mañana fuera de la habitación. «Pero necesitará medicamentos por el resto de su vida. Chequeos regulares, restricciones, dietéticas. Su hígado nunca se recuperará completamente». Margaret asintió solemnemente. «Entiendo. ¿Está segura de que está preparada para eso? Es un compromiso significativo». Margaret miró a través de la ventana a Annie y Elsie, quienes estaban jugando un juego de cartas en la cama del hospital, riéndose por algún chiste interno. «Nunca he estado más segura de nada», dijo Margaret. Dentro de la habitación, Annie sostenía la mano de Elsie durante cada procedimiento incómodo.
extracciones de sangre, ultrasonidos, ajustes de medicamentos. Cantaba canciones tontas para distraerla. Contaba historias elaboradas sobre princesas que luchaban contra dragones. Inventaba rimas que no funcionaban del todo, pero hacían reír a Elsie de todos modos. «Eres tan valiente», susurraba Annie durante los momentos difíciles. «Más valiente que cualquier princesa». Margaret traía libros de la biblioteca del hospital. Libros con ilustraciones, primeros lectores, historias sobre amistad y aventura. Les leía cada noche, su voz convirtiéndose en una fuente de consuelo y rutina. También comenzó a enseñarles pequeñas lecciones, letras y números, cómo decir la hora, los nombres de colores y formas que nunca habían aprendido correctamente. «¿Qué es esta palabra?», preguntaba Margaret señalando una página. Annie la pronunciaba cuidadosamente. H-O-G-A-R, hogar. «Así es, cariño, hogar». La palabra quedaba suspendida en el aire, llena de significado que ninguna de las niñas había experimentado verdaderamente en años. Una tarde, Karen Mitchell visitó para revisar su progreso. Observó desde la puerta mientras Margaret ayudaba a Elsie con un rompecabezas mientras Annie dibujaba en la mesa junto a la cama. «Se han vinculado contigo», notó Karen en voz baja, fuertemente. «Y yo». «Con ellas», respondió Margaret. «He revisado tu solicitud para colocación de acogida de emergencia», continuó Karen. «Tu verificación de antecedentes está limpia. Tu inspección de hogar pasó. Tus referencias son brillantes». El corazón de Margaret se aceleró. ¿Y? Karen sonrió, una expresión rara en su rostro usualmente serio. «Pendiente de aprobación final y la renuncia oficial de derechos parentales de Robert Hayes, estás aprobada». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «¿En serio?». «En serio. Asumiendo que Elsie sea dada de alta dentro de la próxima semana o 2, las niñas pueden irse a casa contigo». Margaret se cubrió la boca, abrumada. «Gracias, muchas gracias». Después de que Karen se fue, Margaret se sentó con las niñas y respiró profundamente. «Annie, Elsie, necesito hablar con ustedes sobre algo importante». Ambas niñas levantaron la vista, curiosas y ligeramente nerviosas. «¿Cómo se sentirían si vinieran a vivir conmigo, en mi casa, juntas, por tanto tiempo como quieran?» Los ojos de Annie se abrieron. «¿En serio? ¿Para siempre?» «Si eso es lo que quieren, sí, para siempre». El labio de Elsie tembló. «¿Tendríamos nuestras propias camas? Su propia habitación. Sus propias camas, libros, juguetes, todo». Las niñas se miraron luego a Margaret. Simultáneamente se lanzaron hacia ella, abrazándola con fuerza. Margaret envolvió sus brazos alrededor de ambas, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Eso es un sí?». «Sí», gritaron juntas. Por primera vez en años, Annie y Elsie sintieron algo que casi habían olvidado que existía. Esperanza. 3 semanas después, Elsie finalmente fue dada de alta del hospital. Margaret había pasado cada momento libre preparando su hogar para la llegada de las niñas. La habitación de huéspedes, que había estado vacía y sin usar durante años, fue transformada. Margaret pintó las paredes de un suave lavanda. Ensambló 2 camas gemelas con colchas a juego cubiertas de estrellas y lunas. Estantes de libros llenaban una pared, llenos de historias esperando ser leídas. Un baúl de juguetes se encontraba en la esquina, desbordando de muñecas, rompecabezas y suministros de arte donados por la comunidad. Pero fueron los pequeños detalles los que más importaban. Margaret había bordado el nombre de cada niña en su funda de almohada. Annie en una, Elsie en la otra. 2 pares de pantuflas a juego se encontraban junto a las camas. Una luz nocturna en forma de luna creciente brillaba suavemente en la esquina. El día del alta, Margaret condujo al hospital con mariposas en el estómago. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Annie y Elsie se sentaron en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos mientras conducían por las calles de Millbrook.
Todo se veía diferente ahora, más brillante, más lleno de posibilidades. ¿Está lejos?, preguntó Annie. Solo unos minutos más, dijo Margaret, sonriendo en el espejo retrovisor. Cuando se detuvieron en el camino de entrada de una casa modesta pero bien cuidada con una cerca blanca y cajas de flores en las ventanas, ambas niñas jadearon. «¿Esto es?», susurró Elsie. «Este es el hogar», dijo Margaret gentilmente. Las ayudó a salir del auto y las condujo por los escalones del frente. La puerta se abrió a una acogedora sala de estar con un sofá cómodo, fotos familiares en las paredes y el olor de galletas frescas flotando desde la cocina. «Hice de chispas de chocolate», dijo Margaret. «Sus favoritas, ¿verdad?». Annie asintió, demasiado abrumada para hablar. Margaret las condujo por el pasillo. «Y esto», dijo, abriendo una puerta, «es su habitación». Las niñas entraron lentamente, absorbiendo cada detalle. Annie pasó su mano sobre su funda de almohada bordada, lágrimas corriendo por su rostro. Elsie recogió un oso de peluche del baúl de juguetes y lo abrazó con fuerza. «¿Es realmente nuestro?», preguntó Annie, con la voz quebrada. «Realmente suyo», confirmó Margaret. «Por tanto tiempo como lo quieran». Elsie se volvió hacia Margaret, su pequeño rostro serio. «¿Para siempre?». Margaret se arrodilló a su nivel. «Tengo 62 años. Perdí a mi hija hace mucho tiempo, y pensé que nunca tendría la oportunidad de ser madre de nuevo. Pero ustedes dos me han dado algo que no pensé que tendría. Así que sí, si me aceptan, para siempre». Annie y Elsie se lanzaron a sus brazos, y las tres se quedaron así durante mucho tiempo, llorando y riendo a la vez. Esa noche, se sentaron juntas en la mesa de la cocina, una verdadera cena familiar. Margaret había hecho espagueti con pan de ajo. Era simple, pero para Annie y Elsie era un festín. «¿Podemos dar gracias?», preguntó Annie de repente. Margaret sonrió. «Por supuesto». Se tomaron de las manos alrededor de la mesa. Annie cerró los ojos. «Gracias por Margaret. Gracias por hacer que Elsie mejorara. Gracias por darnos un hogar. Amén». «Amén», repitieron Elsie y Margaret. Después de la cena, Margaret les leyó un cuento antes de dormir en su nueva habitación. Las arropó en sus camas separadas, besó cada frente y encendió la luz nocturna. «Margaret», llamó Elsie, suavemente cuando Margaret llegó a la puerta. «Sí, cariño. ¿Estarás aquí en la mañana?». El corazón de Margaret se rompió y se reparó al mismo tiempo. «Estaré aquí cada mañana, lo prometo». Satisfecha, Elsie se acurrucó más profundamente en sus mantas. Cuando Margaret cerró la puerta parcialmente, escuchó a Annie susurrar a su hermana. «Realmente estamos en casa, Elsie. Realmente estamos en casa». Margaret se apoyó contra la pared del pasillo, su mano sobre su corazón. Después de 10 años de dolor y soledad, su casa finalmente era un hogar de nuevo, lleno de risas, lleno de amor, lleno de vida. Pasaron 6 meses en una rutina pacífica. Annie y Elsie prosperaron bajo el cuidado de Margaret. Asistieron a la escuela, hicieron amigos y lentamente comenzaron a sanar de años de negligencia. La salud de Elsie permaneció estable con medicamentos y chequeos regulares. Annie floreció de ser una niña obligada a crecer demasiado pronto a una despreocupada niña de 7 años que amaba dibujar y contar historias. Tenían noches de películas con palomitas. Los panqueques del domingo por la mañana se convirtieron en tradición. La casa se llenó de risas y el sonido de niños jugando. Entonces, una tarde, Margaret recibió una llamada inesperada. «Señora Holloway, habla la oficial Carter. Tengo algo para usted. ¿Puedo pasar?». 1 hora después, Diane estaba sentada en la sala de estar de Margaret mientras las niñas jugaban en el patio trasero. Sostenía un sobre manila. Robert Hayes completó. «Un programa de rehabilitación», explicó Diane. «Será liberado la próxima semana. No impugnará el arreglo de custodia permanente.
firmó los papeles, pero escribió cartas para las niñas. El estómago de Margaret se apretó. ¿Cartas? No pide verlas, no pide nada. Solo quería que supieran algunas cosas. Diane entregó el sobre. Tú decides si y cuándo están listas. Después de que Diane se fue, Margaret se sentó sola en la mesa de la cocina, mirando el sobre. Finalmente, lo abrió. Cayeron 2 cartas, cada una dirigida con letra temblorosa, para Annie y para Elsie. Margaret leyó primero la de Annie, lágrimas nublando su visión. Querida Annie, sé que no tengo derecho a escribirte. Te fallé en todas las formas en que un padre puede fallar. Dejé que el dolor y la debilidad me destruyeran, y tú y tu hermana pagaron el precio. Fuiste tan valiente. Salvaste la vida de Elsie cuando yo ni siquiera podía ver que estaba muriendo. Eres más fuerte a los 7 de lo que yo fui jamás. No pido perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que las amé, solo que olvidé cómo mostrarlo. Margaret es todo lo que debía haber sido. Ámenla. Confíen en ella. Dejen que les dé la vida que yo no pude. Espero que algún día entiendan que algunas personas se rompen, y cuando lo hacen, las personas que aman salen lastimadas. Eso no fue tu culpa, fue mía. Sé feliz, Annie. Eso es todo lo que quiero ahora. Papá. La carta de Elsie era similar, más simple, escrita para una niña más pequeña, pero llevando el mismo peso de arrepentimiento y amor entrelazados. Margaret dobló las cartas cuidadosamente y las colocó de vuelta en el sobre. Se sentó durante mucho tiempo, pensando. A la noche siguiente, llamó a las niñas a la sala. Se sentaron a cada lado de ella en el sofá. Tengo algo que decirles, comenzó Margaret gentilmente. Su padre les escribió cartas. Annie se puso rígida. Elsie parecía confundida. No está pidiendo verlas, continuó Margaret rápidamente. Solo quería que supieran que lo siente, y que las ama. La mandíbula de Annie se tensó. No quiero escucharlo. Está bien, dijo. Margaret suavemente. No tienen que hacerlo, no ahora, nunca, si no quieren. Pero un día, cuando sean mayores, estas cartas estarán aquí si cambian de opinión. Elsie miró a Margaret. ¿Papá está bien ahora? El corazón de Margaret dolió ante la pregunta. A pesar de todo, todavía había un instinto infantil de preocuparse por su padre. Está intentando ser mejor, dijo Margaret honestamente. Pero eso no cambia lo que pasó. No le deben nada. Annie se levantó abruptamente. Me alegra que lo sienta, pero te tenemos a ti ahora. Eso es todo lo que importa. Caminó hacia la ventana con los brazos cruzados. Elsie la siguió y tomó su mano. Estamos bien ahora, dijo Elsie en voz baja. Margaret se unió a ellas, colocando una mano en el hombro de cada niña. Sí, lo están. Esa noche, Margaret colocó las cartas en un cajón cerrado en su dormitorio. Un día, tal vez las niñas querrían leerlas. Tal vez encontrarían cierre o comprensión. O tal vez nunca las abrirían. De cualquier manera, era su elección. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, y con ellas, también lo hicieron Annie y Elsie. Las niñas asustadas y de ojos huecos que habían llegado a la puerta de Margaret se transformaron lentamente en niñas vibrantes, curiosas y esperanzadas. Annie sobresalió en la escuela, especialmente en lectura y arte. Su maestra, la señora Patterson, a menudo llamaba a Margaret con informes brillantes. Annie tiene tanta imaginación. Escribió la historia más hermosa sobre 2 hermanas que plantan un jardín mágico. Elsie, aunque todavía se cansaba más fácilmente que otros niños y necesitaba chequeos médicos frecuentes, nunca dejó que sus limitaciones la definieran. Hizo amigos, se unió al coro de la escuela y sorprendió a todos con una voz tan clara como una campana. Margaret asistió a cada evento escolar, cada cita médica, cada pequeño hito. Estuvo allí para rodillas raspadas y pesadillas, para pruebas de ortografía y fiestas de cumpleaños,
Para cada momento grande y pequeño, las tres crearon sus propias tradiciones familiares. Panqueques del domingo por la mañana con chispas de chocolate, noches de películas los viernes con palomitas caseras, cuentos antes de dormir donde Annie y Elsie se turnaban inventando aventuras. Plantaron un huerto en el patio trasero, tomates, zanahorias, ejotes. Las niñas lo regaban fielmente, encantadas cuando aparecieron los primeros brotes. Diminutos. Hicimos que algo creciera, exclamó Elsie una mañana, señalando una planta de tomate. Ciertamente lo hicieron, dijo Margaret sonriendo. Con paciencia y cuidado suceden cosas hermosas. Annie se arrodilló junto a la planta, tocando una hoja gentilmente. Pensó en lo lejos que habían llegado, de una casa sin comida a un jardín lleno de cosas en crecimiento, del hambre y el miedo a la plenitud y la seguridad. Una tarde, mientras organizaba el closet del pasillo, Annie encontró una vieja caja de zapatos que había traído del refugio. Dentro había los dibujos que había hecho durante aquellos terribles días de separación, docenas de imágenes de Elsie, cada una un intento desesperado de aferrarse a su hermana. Margaret la encontró sentada en el piso, papeles esparcidos a su alrededor, lágrimas corriendo por su rostro. «Oh, cariño», dijo Margaret, sentándose a su lado. «¿Qué pasa?» «Casi la pierdo», susurró Annie, sosteniendo uno de los dibujos. Elsie en la cama del hospital, rodeada de máquinas. Tenía tanto miedo. Margaret la acercó. «Pero no la perdiste. La salvaste, Annie. Fuiste muy valiente». «Solo quiero olvidar esos días», dijo Annie. «Quiero solo recordar las cosas buenas ahora». Margaret tomó la caja suavemente. «No tenemos que guardar esto si no quieres, pero a veces recordar los tiempos difíciles nos ayuda a apreciar lo lejos que hemos llegado». Annie pensó en esto. Luego recogió un dibujo, el de ella y Elsie en la carretilla. Lo había dibujado meses después, de memoria, tratando de capturar ese viaje desesperado. «Quiero guardar este», dijo. «Solo este, para recordar que sobrevivimos». «Eso es muy sabio», dijo Margaret suavemente. Guardaron el resto de los dibujos y devolvieron la única imagen a la habitación de Annie, donde la colocó en el 1900 cajón de su escritorio. No oculta, pero tampoco en exhibición. Un recordatorio privado de fortaleza. Cuando llegó el otoño, las niñas comenzaron segundo grado. Iban juntas en el autobús escolar, tenían citas de juego con vecinos y lentamente aprendían cómo se sentía una infancia normal. Una noche, mientras Margaret las arropaba en la cama, Elsie hizo una pregunta que había estado guardando durante meses. «Margaret, ¿crees que nuestro papá piensa en nosotras?» Margaret hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que piensa en ustedes todos los días, y creo que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. ¿Crees que alguna vez lo volveremos a ver?», preguntó Annie en voz baja. «No lo sé», respondió Margaret honestamente. «Eso es algo que decidirán cuando sean mayores. No hay prisa. No hay una respuesta correcta. Lo que sea que elijan estará bien. Todavía no». «Estoy lista», dijo Annie. «Yo tampoco», estuvo de acuerdo Elsie. «Entonces no tienen que estarlo», dijo Margaret. «Tienen todo el tiempo del mundo». Besó ambas frentes y encendió la luz nocturna. Cuando llegó a la puerta, Annie llamó. «Margaret, gracias por elegirnos». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Oh, cariño, gracias por dejarme hacerlo». Más tarde esa noche, Margaret se sentó en su sala mirando un álbum de fotos. Las imágenes del último año llenaban sus páginas. Primer día de escuela, disfraces de Halloween, mañana de Navidad, las niñas cubiertas de harina después de 1900 intentar hornear galletas. La foto de su hija todavía estaba en la repisa, pero el dolor ya no la consumía. Se había transformado en algo más gentil. Recuerdo en lugar de angustia. Había aprendido algo profundo. Sanar no significaba olvidar. Significaba hacer espacio para el amor nuevo junto a los
Viejos recuerdos. El teléfono sonó. Era la doctora Lawson con los últimos resultados de pruebas de Elsie. Todo se ve estable, dijo la doctora. Su función hepática se mantiene constante. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Lo haremos, prometió Margaret. Al colgar, escuchó risitas desde arriba. Se suponía que las niñas debían estar dormidas, pero podía escucharlas susurrando y riendo sobre algo. Margaret sonrió y decidió dejarlas tener su momento. Algunas reglas podían doblarse por la alegría. Afuera, las hojas de otoño caían suavemente en el jardín. El huerto que habían plantado juntas había producido su cosecha. Tomates y ejotes que habían comido con orgullo, sabiendo que los habían cultivado con sus propias manos. Pronto plantarían de nuevo en primavera. Nuevas semillas, nuevo crecimiento, nueva vida. Igual que su familia, arraigada, creciendo, alcanzando el sol. La primavera llegó 2 años después de ese día fatídico, cuando Annie empujó a Elsie a la estación de policía. El aniversario pasó en silencio, sin marcar pero no olvidado. Annie ahora tenía 8 años, leyendo a un nivel de 5º grado y soñando con convertirse en escritora. Elsie, todavía más pequeña y delicada que sus compañeros, cantaba en cada actuación escolar e iluminaba cada habitación en la que entraba. Margaret, ahora de 64 años, se sentía más joven de lo que había estado en años. La casa que una vez fue silenciosa y solitaria, ahora resonaba con música, risas y el hermoso caos de criar niños. Un sábado por la mañana de abril, mientras las 3 trabajaban juntas en el jardín, plantando semillas para tomates de verano y girasoles, Margaret tomó una decisión. Esa noche, después de la cena, llamó a las niñas a la sala. De su cajón del escritorio recuperó el sobre. Manila que había permanecido sin tocar durante casi 2 años. Annie, Elsie, comenzó Margaret gentilmente, sentándose entre ellas en el sofá. Creo que es hora de hablar sobre su padre. Annie se tensó inmediatamente. Elsie parecía curiosa pero cautelosa. Les escribió cartas hace mucho tiempo. Continuó Margaret. Las he guardado a salvo, esperando el momento adecuado. Creo que están listas ahora, si quieren estarlo. ¿Qué dicen?, preguntó Elsie en voz baja. Creo que eso es algo que deben descubrir por ustedes mismas, dijo Margaret. Pero quiero que sepan, lo que sea que sientan después de leerlas está bien. Enojo, tristeza, confusión, incluso amor. Todo es válido. Annie miró el sobre. ¿Qué pasa si no quiero leerlo? Entonces no tienes que hacerlo, le aseguró Margaret. No hoy, nunca. Esta es tu elección. Por un largo momento Annie se sentó en silencio. Luego, extendió la mano y tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría y sacaba las cartas. Leyó la suya primero, sus labios moviéndose en silencio mientras trabajaba con las palabras. Margaret observó su rostro. Vio las emociones parpadear a través de él como sombras y luz. Cuando Annie terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de enojo. Eran algo más complicado. Dolor mezclado con alivio, dolor mezclado con comprensión. Dice que lo siente, susurró Annie. Dice que salvé a Elsie porque él no pudo. Sí salvaste a ella, dijo Margaret suavemente. Fuiste increíblemente valiente. Annie miró a Elsie. ¿Quieres que te lea la tuya? Elsie asintió acurrucándose cerca de su hermana. Annie leyó en voz alta, su voz firme a pesar de las lágrimas. La carta era más simple, más gentil, pero llevaba el mismo mensaje de arrepentimiento, amor y esperanza. Por su futuro. Cuando terminó, Elsie estuvo en silencio durante mucho tiempo. ¿Papá está mejor ahora?, finalmente preguntó. No lo sé, cariño, respondió Margaret honestamente. Pero está intentándolo, y a veces eso es todo lo que alguien puede hacer. Annie dobló las cartas cuidadosamente y las devolvió a Margaret.
Me alegra que lo sienta, y espero que mejore, pero, animó Margaret gentilmente. Pero tú eres nuestra mamá ahora, dijo Annie firmemente. No él, tú. La respiración de Margaret se cortó. En 2 años, las niñas nunca la habían llamado así. Siempre Margaret. Nunca mamá. ¿Están segura?, preguntó Margaret con la voz espesa de emoción. Ambas niñas asintieron. Elsie extendió la mano y tocó el rostro de Margaret. Tú eres quien nos cuida. Eres quien nos ama todos los días. Eso es lo que hace una mamá. Margaret las atrajo a ambas en sus brazos y lloró. Sollozos profundos y sanadores que liberaron años de dolor y soledad y dieron la bienvenida a una alegría abrumadora. Entonces me siento honrada, susurró. Tan honrada de ser su mamá. Se quedaron así durante mucho tiempo, 3 corazones latiendo como uno. Más tarde esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse, Margaret tuvo una idea. Vengan conmigo, les dijo a las niñas. Quiero mostrarles algo. Las condujo al patio trasero, a un lugar desnudo cerca del jardín que habían estado cultivando. En sus manos, llevaba un pequeño árbol joven, un cornejo con delicadas flores blancas que apenas comenzaban a florecer. Pensé que podríamos plantar esto juntas, dijo Margaret, como un símbolo. Este árbol crecerá con ustedes. Sus raíces irán profundo, justo como las suyas lo están haciendo ahora, y cada primavera florecerá, un recordatorio de que incluso después de los inviernos más duros, las cosas hermosas pueden crecer de nuevo. Annie y Elsie se arrodillaron a su lado mientras cavaban el hoyo juntas. Colocaron el árbol joven cuidadosamente, empacaron la tierra alrededor de sus raíces y lo regaron abundantemente. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, preguntó Elsie. Margaret sonrió. ¿Qué piensan? Annie lo consideró. Esperanza. Deberíamos llamarlo el árbol de la esperanza. Perfecto. Estuvo de acuerdo Margaret. El árbol de la esperanza es. Mientras retrocedían para admirar su trabajo, el sol poniente proyectaba luz dorada sobre el jardín. El jardín a su alrededor estaba lleno de nuevo crecimiento. Plántulas empujando a través del suelo, alcanzando la luz. ¿Crees que el árbol se hará grande?, preguntó Elsie. Muy grande, dijo Margaret. Más alto que la casa algún día, y lo suficientemente fuerte para trepar. ¿Todavía estaremos aquí cuando sea así de grande?, preguntó Annie. Margaret se arrodilló y tomó ambas manos. Planeo estar aquí por cada centímetro que crezca, cada flor de primavera, cada hoja de otoño, y espero que estén justo aquí a mi lado. Lo estaremos, prometió Annie. Este es nuestro hogar. Hogar, repitió Elsie. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, Margaret condujo a las niñas de vuelta adentro. Se lavaron las manos, comieron galletas con leche en la mesa de la cocina y se establecieron en su rutina nocturna, baños, pijamas y cuentos antes de dormir. Pero esta noche, Annie preguntó si podía contar ella la historia. Había una vez, comenzó Annie mientras Margaret y Elsie escuchaban. 2 hermanas que se perdieron en un bosque oscuro. Tenían miedo y hambre y no sabían qué camino tomar. Pero se tomaron de las manos y prometieron nunca soltarse. ¿Qué pasó después?, preguntó Elsie, aunque podía adivinar. Caminaron y caminaron hasta que encontraron una casita con una luz en la ventana. Una anciana vivía allí. No una bruja mala, sino una abuela amable que había estado esperando a alguien a quien amar. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. La abuela las acogió, les dio comida y camas cálidas. Y les enseñó que la familia no es solo de quien naces, es quien elige amarte cada día. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Elsie con esperanza. Annie sonrió. Vivieron felices para siempre. Margaret besó ambas frentes y las arropó. Al apagar la luz, dejando solo el suave resplandor de su luz nocturna en forma de luna, hizo una pausa en la puerta. Las amo a ambas, susurró, más de lo que jamás sabrán. Nosotras también te amamos, mamá, dijeron Annie y Elsie al unísono.
Margaret cerró la puerta suavemente y caminó a la ventana que daba al patio trasero. A la luz de la luna, apenas podía distinguir la forma del recién plantado árbol de la esperanza. Pequeño pero fuerte, sus raíces comenzando a afianzarse. Mañana, las niñas despertarían a un nuevo día. Desayunarían juntas, harían sus tareas, jugarían en el jardín. Continuarían construyendo la vida que habían creado juntas. Imperfecta, pero llena de amor. El pasado siempre sería parte de ellas. Las cartas de su padre permanecerían en el cajón, disponibles si alguna vez querían revisitarlas. Los recuerdos de dificultades se desvanecerían, pero nunca desaparecerían completamente. Pero ya no estaban definidas por lo que habían perdido. Estaban definidas por lo que habían encontrado, la una a la otra, sanación, hogar. Afuera, una brisa suave agitó las hojas del árbol de la esperanza, y en algún lugar en la distancia, un nuevo amanecer ya estaba comenzando a despuntar.